Hola a todos, qué alegría tenerlos de vuelta en el canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que sinceramente, me ha tocado el alma y creo que a muchos de ustedes también les resonará. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, algo que surge de una confidencia muy íntima y poderosa, la confesión de Burak Anneslian, y como ella, de una manera profunda y transformadora, le cambió la vida. ¿Suena intrigante? Pues agárrense porque esta no es una historia cualquiera de amor o amistad, es la historia de cómo una conexión humana puede ser el catalizador para un cambio radical. Antes de empezar a desgranar esta increíble confesión, si son nuevos por aquí y disfrutan de historias que inspiran, que hacen reflexionar y que nos recuerdan la fuerza de las relaciones humanas, les invito de corazón a que se suscriban al canal. Denle a ese botoncito rojo que ven por ahí y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Vamos a entrar de lleno en materia. Cuando hablamos de que alguien nos cambió la vida, solemos pensar en eventos grandilocuentes, en giros inesperados del destino. Pero a veces el cambio más profundo llega de la mano de una persona, con su simple presencia, con una mirada, con una palabra en el momento justo. Y eso precisamente es lo que vamos a explorar hoy con la confesión de Burak. Imaginen a Burak, un hombre que quizás se sentía estancado, a la deriva, navegando por la vida sin un rumbo claro, lidiando con sus propios demonios internos, con sus miedos, sus inseguridades. Es una sensación muy humana, ¿verdad? Esa sensación de estar un poco perdido, de no saber exactamente hacia dónde ir o cómo dar ese primer paso para mejorar. Y entonces aparece Neslihan. No sabemos los detalles exactos de cómo se conocieron, si fue un encuentro casual, si ya se conocían de antes, pero lo que sí sabemos es que esa conexión fue diferente. No fue una chispa fugaz, sino una llama que empezó a crecer, a iluminar rincones oscuros. La confesión de Burak Anneslian no fue un simple te quiero o un me gustas. Fue mucho más allá. Fue abrirse, desnudar su alma, mostrar sus vulnerabilidades, sus errores, sus arrepentimientos. Fue decirle a alguien, mira, este soy yo con todo lo bueno y lo no tan bueno, y necesito que me escuches. Imaginen el coraje que eso requiere. Confesar tus debilidades, tus luchas internas a otra persona, es un acto de valentía inmenso. Y lo hizo con Neslihan. ¿Qué pudo haberle dicho? Quizás habló de sueños truncados, de oportunidades perdidas, de relaciones que no funcionaron, de esa sensación persistente de no ser suficiente. Tal vez le confesó miedos que lo paralizaban, inseguridades que lo hacían retroceder ante los desafíos. Podríamos imaginar que le contó cómo se sentía atrapado en una rutina, cómo la falta de motivación lo consumía, o cómo la soledad, incluso estando rodeado de gente, era su compañera constante. Y aquí es donde entra la parte mágica de Neslihan. Ella no lo juzgó. No lo criticó. No intentó arreglarlo de inmediato. Lo escuchó. Lo escuchó con empatía, con compasión, con esa sabiduría silenciosa que tienen algunas personas y que te hacen sentir visto y comprendido de verdad. A veces, lo que más necesitamos en la vida no son soluciones, sino ser escuchados sin prejuicios. Sentir que hay alguien al otro lado que te valida, que te dice, entiendo por lo que estás pasando. Neslihan, con su forma de ser, con su presencia, con su actitud, le ofreció eso a Burak. Le ofreció un espacio seguro para ser él mismo, sin máscaras, sin pretensiones. Y ese espacio seguro, esa escucha atenta, ese apoyo incondicional, fue el catalizador para el cambio. A partir de esa confesión, de esa apertura, algo se activó en Burak. De repente vio la posibilidad de algo diferente. Ver que alguien creía en él, incluso cuando él mismo dudaba, le dio una fuerza que no sabía que poseía. La confesión no fue el final, sino el principio de un nuevo camino. Fue como si Neslihan le hubiera dado las llaves de una puerta que él no sabía que existía, o que no se atrevía a abrir. ¿Y cómo se manifestó ese cambio en la vida de Burak? Pues imaginen a un Burak que empieza a tomar decisiones diferentes. Que se atreve a decir sí a oportunidades que antes habría rechazado por miedo al fracaso. Que empieza a cuidar de sí mismo, física y mentalmente. Quizás se apuntó a ese curso que siempre quiso hacer, empezó a practicar ese deporte que le apasionaba, o simplemente se dio permiso para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida con más intensidad. La relación con Neslihan se convirtió en un pilar, un recordatorio constante de que no estaba solo en su lucha,
de que tenía a alguien que creía en su potencial. Esta historia nos enseña algo fundamental, el poder de la conexión humana. A veces, una sola persona puede ser el espejo en el que nos miramos y descubrimos nuestras propias fortalezas. Puede ser la brújula que nos señala un nuevo rumbo. Puede ser el faro que nos guía en medio de la oscuridad. Burak, al confesarse a Neslihan, no solo compartió sus cargas, sino que también abrió la puerta a la posibilidad de recibir ayuda, de recibir amor, de recibir esa chispa que necesitaba para renacer. Y no se trata solo de un cambio positivo para Burak, sino también para la relación misma. Imaginen la profundidad que una relación adquiere cuando hay honestidad brutal, cuando se comparten las partes más vulnerables de uno mismo y son recibidas con amor y aceptación. Esa confesión, ese acto de vulnerabilidad, fortaleció el vínculo entre ellos, creando una base de confianza y respeto mucho más sólida. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Hay alguien en nuestra vida a quien admiremos por cómo nos ha inspirado? Hemos tenido la valentía de ser vulnerables con alguien y hemos experimentado el poder sanador de esa conexión. A veces el simple hecho de compartir nuestros miedos y nuestras inseguridades con una persona de confianza puede liberarnos de un peso enorme. Puede darnos la perspectiva que necesitamos para ver las cosas de otra manera. Es importante recalcar que el cambio de Burak no fue instantáneo ni mágico. Probablemente hubo días difíciles, momentos de duda, recaídas. Pero la presencia de Neslihan, el recuerdo de esa confesión y el apoyo que recibió, seguramente lo mantuvieron en el camino. El cambio es un proceso y tener a alguien a nuestro lado que nos anima a seguir adelante, que nos recuerda nuestro valor, es invaluable. Piensen en la importancia de crear relaciones basadas en la autenticidad. En un mundo donde a menudo sentimos la presión de mostrarnos perfectos, la valentía de ser reales, de ser nosotros mismos con nuestras imperfecciones, es un regalo. Y cuando encontramos a alguien que nos acepta tal como somos, que nos ve más allá de nuestros errores, ese es un tesoro invaluable. La confesión de Burak a Neslihan es un recordatorio poderoso de que todos, en algún momento de nuestras vidas, necesitamos a alguien que nos extienda una mano, que nos ofrezca una palabra de aliento, que nos haga ver que no estamos solos. Y a su vez, nosotros también podemos ser esa persona para alguien más. Podemos ofrecer esa escucha atenta, ese apoyo sincero, esa aceptación incondicional que puede marcar la diferencia en la vida de otra persona. En resumen, la historia de Burak y Neslihan nos muestra el poder transformador de la confesión honesta y la aceptación genuina. Nos enseña que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, puede ser la puerta a un crecimiento personal profundo y a conexiones humanas verdaderamente significativas. Burak encontró en Neslihan no solo una confidente, sino una catalizadora de cambio, alguien que, con su presencia y comprensión, le ayudó a ver la luz y a reescribir su propio camino. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que esta historia les haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Hay alguien en su vida que sientan que les ha cambiado la vida de alguna manera? Por favor, compartan sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Me encanta leer sus historias y aprender de ustedes. Si les ha gustado este vídeo, si les ha aportado algo, por favor, denle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, familiares, con quien crean que pueda beneficiarse de escuchar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.